La Corte Suprema de Justicia en su última sesión ordinaria tomó una decisión que, tomada de un punto de vista general, nos debería preocupar. De golpe y porrazo, la Corte Suprema de Justicia, que es la institución que debe garantizar la independencia judicial, la institución, el órgano constitucional que debe garantizar que jueces, juezas, camaristas, fiscales, fiscalas, defensores públicos y hasta ellos mismos tengan estabilidad laboral, tengan garantías de una carrera judicial. De golpe y porrazo, la Corte Suprema de Justicia no confirmó en sus respectivos cargos a un total de 6 jueces de distintas circunscripciones del país, de distintos fueros. Uno puede tomar, analizar cada caso en particular y ver y preguntar a la Corte Suprema de Justicia del por qué resolvió así, de esta manera, no confirmar en sus respectivos cargos a un total de 6 jueces, dando un mensaje terrible contra la estabilidad de aquellos, laboral digo, de aquellos que nada más y nada menos tienen el sagrado deber, la enorme responsabilidad de juzgar sobre la vida, la hacienda y la libertad de las personas. Entonces imagínense ustedes, si estas personas, hombres y mujeres, que acceden a la magistratura, no tienen garantías laborales, no tienen garantías de poder continuar en sus respectivos cargos, más allá de particularidades, ¿qué puede pasar con nosotros? Los humildes ciudadanos cuyas firmas no sirven a veces ni siquiera para obtener un mínimo préstamo bancario. Imagínense ustedes, pónganse ustedes a analizar o pongámonos a analizar cuál es el mensaje de la Corte Suprema de Justicia, que de golpe y porrazo dice que 6 jueces ya desde el momento mismo ya no son más jueces. No les valió sus años de carrera, no les valió sus años de formación, no les valió sus años de trabajo. Por eso es importante que la Corte Suprema de Justicia explique, argumente del por qué decidieron no apoyar a la carrera judicial, del por qué decidieron no apoyar a la estabilidad laboral de jueces y juezas. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, al tomar esta decisión, se pusieron a pensar de cuál sería el mensaje que se va a estar instalando al interior de la Administración de Justicia. ¿Se dieron cuenta los miembros de la Corte Suprema de Justicia del grave daño que se ha causado? Insisto en esto, más allá de particularidades, más allá de denuncias o de situaciones en sí de cada uno de estos 6 magistrados, pero el mensaje en sí es que la estabilidad laboral dentro de la Administración de Justicia no existe. Y un país, para que realmente sea serio, necesita, entre otras cosas, en lo que hace a este poder del Estado, 2 cuestiones. Primera, que los abogados y por ende los justiciables tengan acceso a una justicia pronta y barata, en donde el justiciable, a través de sus respectivos abogados, puedan tener la tramitación de sus respectivos expedientes de una manera eficiente y en base solamente a la ley, y no a trucos, y no a engaños, y no a impunidad, y no en base a dádivas, y no en base a corrupción. Y en la otra cuestión que sí o sí debe estar presente para tener un poder judicial fuerte es que los jueces, magistrados en sí, todos tengan estabilidad laboral, tengan dignidad laboral, un salario acorde a lo que están haciendo, porque si no le damos ni a abogados y por ende justiciables, ni a jueces la necesaria capacidad y soporte institucional y la necesaria capacidad de arroparlos en base a la ley, entonces nos estamos disparando al pie. Imagínense el daño. Por eso me estoy extendiendo en este mensaje, en este editorial que suele ser más breve. A mí me preocupa el mensaje de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y a ustedes? Insisto en esta idea. Si un juez y una jueza que tienen que decidir sobre la hacienda, la libertad y los bienes de las personas no tienen garantías de continuar en el cargo,
no tienen garantías de realizar su trabajo de manera concreta y tranquila. Imagínense nosotros, pues tenemos que apagar la luz e irnos. Si un juez no tiene garantías, el resto de la ciudadanía se debe dar por notificada que sus derechos poco importan. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Bienvenidos al primer tema del día de hoy. Siempre nosotros hemos acá defendido la necesidad de que las leyes sostengan el derecho a la propiedad como un principio básico de un país serio. Si no existe el derecho a la propiedad o las garantías que protejan el derecho a la propiedad, si me permiten esta extensión, entonces viene complicada la mano. Ni siquiera para atraer inversiones extranjeras podemos servir como país si es que no tenemos las leyes y los actores que hagan cumplir las leyes. Y no pocas veces aquí, en Causa Justa, hemos tocado el tema del INDER. Y no solamente en este gobierno, no solamente en esta administración, sino a lo largo de estos casi 12 años en que hacemos Causa Justa. Hemos tocado no uno, sino decenas, para no decir, para ser justos, decenas de casos de graves denuncias de corrupción al interior del INDER, en donde un proceso administrativo normal es puenteado por grupos de poder que se hacen, a través incluso de las armas y del dinero, de propiedades valiosísimas, de expedientes a donde se demuestran que el INDER no solamente acepta uno, sino hasta 2, 3 títulos sobre una misma propiedad. Y nuevamente hoy nos estamos inaugurando en el año para volver a tocar un caso que es genuinamente igualito a otros tantos que hemos tocado acá. Doctor Raúl Peralta, ¿cómo estás, querido? Bienvenido. Bienvenido. O sea, buenas noches, Héctor. Bueno, hoy nos toca la situación que hace 4 meses atrás mis defendidos, o sea, mis representados fueron despojados de 4 lotes fiscales de 4.000 hectáreas. Primeramente, para hacer una reseña, ellos tenían 4 lotes fiscales en unos expedientes y, según manifestó uno de los secretarios de mis clientes, le hicieron llegar un pedido de parte de la anterior administración. Del INDER te estás refiriendo. Del INDER, de la anterior administración del INDER, para hacer unos cambios de lotes. O sea, ellos querían hacer los cambios de los titulares y para que ocurra ese cambio de titular tenía que haber una tarifa que tenía que abonarse. Al no acceder a eso, se ofreció sus 4 lotes a 4 personas que son María Alejandra Rodríguez, Tania Jacqueline González, María Alejandra González Rodríguez, Javier Ruiz Flores y Marcelo Morini. ¿Quiénes son ellos? Son 4 personas que despojaron a mi cliente en el mes de septiembre. Del año pasado. Del año pasado, Sí. sus lotes. Sí. ¿Cómo hicieron ello? A través de un comando armado que fue dirigido por Alfredo Martín Fischer Kurz, una persona que está justamente procesado por la liberación de Zamora. De Zamora. Eso puedes mostrar, ahí puedes mostrar a la... Está siendo investigado y procesado y en prisión por la liberación. ¿Puedes mostrar a las cámaras? Sí. A la cámara mostrar, sin drama. Esta persona se presentó... Doctor Peralta, sí. mostrar a la cámara sin drama, mostrar a la cámara. Esta persona se presentó... ¿Quién es esta persona? Alfredo Martín Fischer Kurz. Él agarró y dirigió un equipo que asaltó nuestra estancia y fueron desalojados todos nuestros personales. Posterior a eso, nosotros denunciamos a la fiscalía, hicieron una especie de desalojo civil. Desalojo civil hicieron. Sin ningún tipo de mantenimiento, sin policía alguna. Sin policía alguna. Entonces, pero es un delito ese. Es un delito. Bueno, entonces ante esta situación, ¿pero qué ocurre? El Mascaradura se presenta a la fiscalía, hace una denuncia de que existen animales en su establecimiento que desconoce el origen, para tratar de evitar una posible allanamiento de un caso de aguijeo. Entiendo. Entonces hizo un escudo. Acá está firmó él
Y dice que viene en representación de Tania González. Tania Jacqueline González Rodríguez es una solicitante y una persona que se adjudicó fraudulentamente un lote de mi cliente. ¿Cómo ocurrió eso? La anterior dirección occidental solicitó una autorización para hacer una verificación de los 4 lotes. Que eran de propiedad de tu representado. Rolando Albino, Rolando Fernández, Albino Armoa, Emilio Bugarín y Rodolfo Benítez. Sí. Ellos, Rodolfo Rolón, ellos eran poseedores de esos lotes y de cuantiosas mejoras en el lugar. Se fue, en el Chaco está ubicado. En el Chaco, en la colonia Ñandemaé, distrito Mariscal Estigarribia, a 150 kilómetros de Teniente Pico. Perfecto. Entonces, Gómez de la Fuente, director occidental. El anterior director de la dirección occidental o Chaco del INDER, que era el abogado Gómez de la Fuente. Gómez de la Fuente. Perfecto. Entonces, él hace una resolución de presidencia y comisiona a los funcionarios. Y él mismo se comisionó para hacer las inspecciones. Él se fue, hizo la verificación y atribuyó las 4 mejoras a las 4 personas, estas 4 personas. A partir de ahí, siguió el procedimiento y le adjudicó a estas chicas. Al adjudicarle a estas chicas, entonces pagaron importe de 400 millones cada una de estas 4 personas y fueron adjudicados y se le autorizó la expedición del título. Pero a pesar de que tu cliente ya había hecho todo el proceso administrativo y ya estaba en posesión del título de la propiedad. Estas personas que hicieron, se tramitaron 2 expedientes, o sea, 4 expedientes en paralelo. Habían 4 expedientes sobre esos lotes de los primeros solicitantes y mis clientes que tenían que hacer el cambio de titular. Entiendo. Y bueno, entonces ¿qué pasó? Se armó otros 4 expedientes en paralelo. Se tramitó paralelamente y únicamente se tramitó en la oficina del director de la región occidental. Porque en ese entonces Gómez de la Fuente. Gómez de la Fuente, porque no había rastro del expediente en todo el INDER, nosotros tratamos de buscar y no se encontraba ese expediente. Entonces se tramitó en paralelo y cuando se tramitó en paralelo sale la adjudicación con toda la verificación fraudulenta que se hizo. Esa verificación, esa acta está denunciada en la Fiscalía de la doctora Natalia Cacabelos y sigue una investigación de producción de documentos públicos de contenido falso porque el funcionario emitió un informe falso, entonces un documento público de contenido falso. Ese documento, a partir de eso se generó todo el caos jurídico en el INDER. ¿Y qué ocurrió? Con ese documento fraudulento fue adjudicado y entregado y también se emitió un título. Se envió para inscribirse en el registro público. Sí. Estalla la bomba, entonces nosotros presentamos, hubo unas medidas cautelares, se fue ahí, se suspendió la inscripción. El INDER tenía que tomar carta en el asunto de eso. ¿Qué tenía que hacer el INDER? Tenía que haber suspendido la tramitación de la inscripción y cancelado y suspendido todo ese título y cancelado ese título ante las graves denuncias que hubo en los medios de prensa. ¿Y qué pasó? Cuando hubo reventó toda aquella vez en septiembre el tema de los medios de prensa de Gómez de la Fuente, sí. El presidente del INDER, Horacio Torres, en ese momento ordenó toda una verificación de toda esa situación. Y después hubo el cambio. Sí. Y hubo los anteriores interventores de que hizo Horacio Torres fueron destituidos de esa intervención, vinieron nuevos interventores y estaban esos 4 expedientes denunciados. ¿Qué hicieron? Omisión. ¿Qué significa eso? No se canceló los títulos, Continuó el tema. En el registro continuó el trámite de inscripción y hoy están inscritos 3 lotes. ¿Inscribieron los lotes? Inscribieron. A pesar de que había denuncia de esta serie de irregularidades. Ante una serie de irregularidades. ¿Estas personas serían titulares o serían prestanombres? No prestanombres porque no tienen capacidad económica para hacer. ¿Por qué no tienen capacidad económica estas 4 personas? Mirando su historial, Inforcón y eso, no tienen capacidad económica para comprar. Son empleados, funcionarios, otros son empleados, son todos empleados que no tienen capacidad económica para comprar. ¿De tener 400 millones de guaraníes cada uno para pagar por esa propiedad? No tiene. Revisar el Inforcón, nada, no se comunicó la CEPRELAT porque es una operación ya superior a $10.000. Claro. El INDER tiene que comunicar porque también la gente... ¿No comunicó? No, tampoco. ¿Esta operación no comunicó la CEPRELAT? Ahora le estamos comunicando a la CEPRELAT. En el INDER hacen operaciones de este tipo y no se avisa a nadie. Te la avisamos, CEPRELAT, a ver si quiere hacer algo. Bueno, ahí está. Bueno, ahí la avisamos, ¿verdad? Seguro la van a comunicar. Bueno, entonces y después tiene que... otra irregularidad denunciada en esta cuestión. Y hay una irregularidad. Ahora ocurrió lo siguiente. Sí. Nosotros habíamos sido despojados, recuperamos en octubre, los primeros días de octubre, la propiedad. Sí. Y bueno, ante el conocimiento que teníamos nosotros de que ya salió el título, entonces
buscamos la información en los registros y tenemos los números de finca. Iniciamos una demanda de nulidad de títulos de los tres por las graves, por el fraude cometido. Entonces hay una cuestión de que no, es nulo el acto jurídico realizado. Entonces nos tomamos por sorpresa que existe una nueva demanda ahora de interdicto de recobrar la posesión, que tramitó a escondidas fraudulentamente el juez Aníbal Ortiz Granada de Mariscal Estigarribia, y ha dado 4 órdenes de reintegro del inmueble a estos 4 despojadores de lotes. ¿Pero por qué no corresponde la decisión del juez? ¿Cómo lo puedes explicar? No corresponde porque nosotros vía judicial lo entregaron los 4 lotes. Un juez no entregó. O sea, hay medidas cautelares que le retornan a ustedes la posición de estos lotes y otro juez desconoce esas medidas cautelares que están vigentes. Están vigentes. Y emite otras medidas cautelares. O sea, medidas cautelares sobre medidas cautelares. 3 medidas cautelares hay por cada lote. Pero eso no corresponde, ¿verdad? No porque corresponde. Una medida cautelar continúa vigente hasta que no esté. Mientras tanto no se puede variar. Ellos armaron una demanda para levantar una medida cautelar. Pero ¿qué pasa? El juez la medida cautelar levantan el juez natural del propio juicio. Claro. El propio Procesal Civil establece que las medidas cautelares deben ser levantadas dentro del mismo juicio, no por otro juez. Este juez obró mal y levantó una medida cautelar, una sola. Que no le correspondía. Que no le correspondía. Entonces no es válido. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora existen más 2 medidas cautelares también que están vigentes. 3 medidas cautelares que están vigentes, no fueron levantadas, comunicadas, nada. Y ellos intentan iniciar un proceso de restitución del inmueble, volver a esta gente que nos despojaron antiguamente, devolverle otra vez el inmueble. ¿Y qué ocurre? Van a hacer un procedimiento en contravención a 4 prohibiciones de innovar. La policía se va a prestar hoy día, porque ya presentaron en el expediente en la Comandancia de la Policía Nacional, y hay fuerte presión para que ese procedimiento se haga. Entonces, ¿qué ocurre? Si es que se realiza eso, van a hacer en contra de 3 resoluciones judiciales y va a incurrir en desacato el señor comandante de la Policía Nacional si ordena que la policía haga el procedimiento de restitución del inmueble. Pero usted le comunicaron al comandante que hay medidas cautelares. Ya le comunicamos, ellos tienen dictamen. Acá hay dictamen de la comandancia, hay todas las medidas cautelares. ¿Qué dice ese dictamen de la comandancia? Acá dice el dictamen de la comandancia que en un interdicto de retener la posesión, medida cautelar de prohibición de innovar. Se adoptan las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a las inmediaciones del inmueble, precedentemente a los efectos de garantizar la medida cautelar de prohibición de innovar. Dictamen de la policía, en un interdicto de retener la posesión. A mí me preocupa lo del juez. Repetime el nombre del juez, por favor. Aníbal Ortiz Granada. Aníbal Ortiz Granada, que se le comunicó al juez, che, doctor, no puede emitir medidas cautelares sobre esta cuestión porque hay medidas cautelares del juez natural del expediente original, no lo podés hacer. Ya se le comunicó, ya intervenimos en el juicio y ya se le dijo a él que revierta eso. ¿Y qué dijo el juez? Estamos esperando su decisión. Pues le comunicaron, vos no podés tomar medidas cautelares cuando hay medidas cautelares vigentes. Insisto en esto, o sea, ¿esto sería prevaricato por parte del juez? Y está en prevaricato. ¿Prevaricato sería? Yo tengo casi una certeza de que se adecuaría la conducta en prevaricato, al iniciar alguna de las partes. Hay otro dictamen de la Policía Nacional que dice... Así también lo que respecta a medida cautelar de prohibición de innovar de hecho y de derecho por AI número 87 de octubre de 2019 y a la Dirección de Policía Boquerón en coordinación con la Agrupación Ecológica y Rural adopten las medidas necesarias que consideren pertinentes de acuerdo a los recursos que dispone a los efectos de garantizar el cumplimiento de dicha medida cautelar. Dictamen 2409, 10 de octubre de 2019. Hay 2 dictámenes diferentes sobre 2 juicios diferentes que no garantizan nosotros estar en esa propiedad y hoy Aníbal Ortiz Granada emite un mandamiento de restitución del inmueble ilegalmente. Cuando no es juez natural del caso. Cuando no es juez natural del caso, él tenía conocimiento ya de todo esto. Igual no me siguió tramitando. ¿Por qué decir que tenía conocimiento? Y hay conocimiento porque existe una demanda, hay otras demandas ahí en su mismo juzgado. En su mismo juzgado hay otras demandas sobre estas mismas propiedades. Por estas mismas propiedades. ¿Y desconoció eso para emitir estas medidas cautelares? Me conoció todo para emitir estas medidas cautelares. Qué verdadera contradicción Otra jurídica. cosa, él tenía que constituirse en el lugar y verificar la situación del inmueble. Él no hizo la constitución ni verificó la situación del inmueble y ahí verificar si estas personas estaban, si son o no turbadores de la posesión
y ocupante precario. Eso no hizo, él no verificó eso. Entonces ahí verifica, ¿ustedes por qué motivo están acá? Porque tenemos una resolución judicial. Entonces omitió esa diligencia para armar un fraude procesal. Esto es un fraude procesal hecho por que fue consentido por el juez Aníbal Ortiz Granada. Y este fraude Es procesal... grave lo que estás diciendo. Sí, y este fraude procesal hoy probablemente nos despojen de 16.000, o sea, 4 lotes que en total son 16.000 hectáreas. Pero es gravísimo lo que estás Es gravísimo, denunciando. es gravísimo. Porque es una especie de alianza perversa entre funcionarios corruptos del Funcionarios INDER, corruptos, delincuentes y jueces. y un juez que incumple todas las normas e incurre en prevaricato según lo que estás denunciando. Está incurriendo en prevaricato ya a sí mismo, señor. Está beneficiando a una de las partes y a otra mención. Estamos nosotros dentro de la relación procesal porque nos demandó a nosotros, Sí. Rolando, a toditos mis representados y más otras personas que están, que son personales del campo y la estancia, Sí. están también demandados y nunca nos llegó una notificación en la estancia. En la estancia hay portonero, hay guardia y le puede llegar una notificación. Acá hay una notificación, no hicieron eso. Quiere decir que fuimos llevados a espalda nuestra. ¿Sí? Entonces, se violó el principio de la, de la defensa en juicio, entonces él está defensa en juicio. está sacando y la demanda ya se inició en noviembre. No puede decir que fue algo así inmediato porque la demanda se inició en el 2019, ya quiere decir que allá en noviembre, diciembre, porque nosotros fuimos a buscar en el juzgado y estos expedientes estaban escondidos. El viernes pasado estuvimos en Mariscal Estigarribia y no estaban. Encontramos otras demandas en relación a los expedientes, pero este juicio de interdicto de recobrar la posesión no se encontraba en el lugar. Y últimamente el juez guardaba el libro de entrada. Hasta eso. Hasta bueno, grave la denuncia, doctor Raúl Peralta, increíble. Es un caso más, eso es lo particular de todo esto. Un caso más en donde un sistema corrupto anidado al interior del INDER, penosamente, que es esto se da desde que el INDER fue creado prácticamente, y jueces denunciados como venales, como prevaricadores. Es grave, realmente es grave. ¿Cuándo terminará esta terrible historia que afecta el derecho de la propiedad privada, el acceso a una tierra propia? ¿Cuándo terminará? No sabemos. Cuando haya valentía, cuando haya gente honesta, no sabemos realmente. Porque la plata que se maneja en estos lugares es realmente enorme. Y la plata, como ustedes bien saben, hace bailar al mono. A la vuelta al corte, el otro tema del día de hoy. Bueno, ya estamos debatiendo ese tema porque es un tema ocasionante, porque algo sobre una ley que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la calle y que está hace años vigente, pero sin embargo que nunca fue respetada. La muchachada al trinqui en la calle era lo más, era el modelo a seguir prácticamente de la muchachada, ¿verdad? Pero bueno, hoy contamos con la compañía de una fiscal que en la época en que estuvo en Cordillera, la doctora María José Giampieri, que estuvo en Cordillera, aplicó de una forma esta ley que resultó bastante bien. Porque ahora hay toda una crítica, cómo van a aplicar esto, esta ley está desfasada, que esto, que aquello, se le arrea a la gente no está haciendo nada malo si toma en la calle. Entonces queríamos contar un poco con su experiencia, a ver cómo debería aplicarse correctamente esta normativa. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Héctor. Saludo a la audiencia. Y realmente la ley 1642/00 Sí. es una ley vigente, es una ley penal especial y que personalmente, como cada fiscal es autónomo dentro de lo que la ley permite, he estado aplicando hasta el pasado octubre, ¿verdad?, del año pasado en otra jurisdicción, específicamente en San Antonio, en el departamento central. En San Antonio fue realmente. Así San mismo, Antonio, sí. y antes de eso, durante muchos años en San Bernardino, específicamente en Cacupé,
y en casi toda cordillera, Sí, pero señor. con énfasis en San Bernardino porque en aquellos años, cuando la ley empezó a aplicarse, San Bernardino era el centro del conflicto en la época del verano. Sí, señora. Era tierra de nadie, había pelea de pandillas, había bueno, un descontrol absoluto en cuanto al consumo, expendio y suministro de bebidas alcohólicas a personas de cualquier edad, incluso niños que llegamos a ver con coma alcohólico en las calles de San Bernardino en aquellos años, hasta que por una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, de la CONACOL en aquellos años, con la señora Otazú a la cabeza, y también con la Fiscalía, nuestra Fiscalía en Cordillera, con una alta colaboración de la Policía Nacional y con también la Policía Caminera, las CODENIS también. Fue un trabajo interinstitucional, pero siempre a la cabeza el Ministerio Público, porque esta ley, que tiene 6 artículos, le otorga una legitimación procesal activa al fiscal. El artículo Claro. 4 habla del Ministerio Público y es el Ministerio Público el que, digamos, aplica esta ley y a su comisionamiento otras autoridades. Ujú. Entiendo. Entonces, ¿cómo es el modelo de aplicación en base a la autonomía que tiene todo agente del Ministerio Público que lograste desarrollar tanto en Samber, en Cordillera, en San Antonio? ¿Cuál fue el modelo con respecto a esta ley? ¿Cuál es la manera correcta o eficiente que encontraste para aplicar esta normativa? Bueno, básicamente esta ley no es tan intuitiva como se podría entender, porque el artículo primero sanciona gravemente, estamos hablando de una multa de 15 salarios mínimos, que son 32.892.585 guaraníes, que una persona puede abonar por beber una gota de alcohol en la vereda de su casa, en cualquier vía Desde pública. 15 jornales, ¿verdad? 15 salarios mínimos. 15 es la salarios multa. mínimos la multa máxima. No, esa es la única multa. Es la 15, única multa. A ver, doctora, ¿15 salarios mínimos o 15 jornales mínimos? No, 15 salarios, Salarios mínimos. Sí. Esto está... Ahora mismo son como más de 30 millones de guaraníes. Claro, acabo de mencionar, son casi 33 millones 33 de guaraníes. palos. Y básicamente el artículo primero, primeramente sanciona el suministro, la venta o el expendio de bebidas alcohólicas a menores, dice la ley, de 20 años. Pero hubo una ley posterior, y esta ley posterior deroga la anterior, entonces quedamos en 18 años de edad. Y el artículo 4 habla del procedimiento y claramente establece ahí que es el fiscal, el Ministerio Público, puede ser el fiscal de turno o un fiscal asignado por la Fiscalía General del Estado, también la Fiscalía Adjunta de la zona, a la hora más conflictiva, que serían los fines de semana, a la noche, a la madrugada, los domingos generalmente después de los partidos o al mediodía después de los balnearios, a la siesta, sale con un equipo y con los aparatos de alcotés y empieza a aplicar la ley. ¿De qué manera? Pues yendo a los focos de conflicto, ¿verdad? En alguna ocasión se han hecho cortes de ruta para esta circunstancia, porque la ley, en su artículo primero, sanciona el consumo de bebidas alcohólicas en veredas, plazas, parques, canchas de fútbol, estadios, vehículos en movimiento y vehículos en estacionamiento, porque mucha gente acostumbra a llevar las bebidas alcohólicas en ciertos lugares, ¿verdad? Levanta el baúl, pone la música y lleva alcohol. Pues eso está También duramente sancionado y penalizado por esta ley, que es una ley penal especial absolutamente vigente. No está desfasada, de hecho que el artículo 253 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que el juzgado, que antiguamente era en lo tutelar y correccional, ahora es el juzgado de la niñez y la adolescencia. Y hay mucha jurisprudencia sobre imputaciones y procesos tramitados con esta ley. Yo misma he imputado, tuve casos en los cuales, y basado en una importante jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, que es el acuerdo 647 del 8 de mayo del 2007, en donde hubo un conflicto, una contienda de competencia, porque muchos abogados, al asistirle a sus clientes,
vienen a la Fiscalía y plantean la excepción de falta de acción, diciendo que el juzgado competente no puede ser de la niñez y la adolescencia el que esté actuando, procesando a un mayor de edad. Sí. Pues en base a este acuerdo y a este fallo, mejor dicho, a este fallo de la Corte, se sentó una jurisprudencia muy importante y que sirve de cabeza de proceso para todos los ¿Qué que establece vinieron después. esta sentencia del 2007? Básicamente estableció que por el artículo 254, inciso D del Código de la Niñez y la Adolescencia, es competente el juzgado penal de la adolescencia del lugar donde ocurrió la infracción. Por más que sean adultos los que se han descubierto. Aunque el infractor haya sido adulto, mayor de edad. Entiendo. Eso está ya Está fuera vigente, de discusión. Fuera de discusión. ¿Cuál es la manera correcta de aplicar la ley? No sé si la manera correcta de aplicar la ley, sino la manera de hacerla vigente, porque como vos decís, una persona está sentada, se sentó y tiene una latita de cerveza, ni siquiera está abierta, y ya tiene encima, le cae a la fiscalía una multa de 30 palos. Claro, en realidad que para la plena aplicación de esta ley, el fiscal, en primer lugar, como cada fiscal es autónomo, Sí. a menos que haya una directiva, una línea, que tengo que reconocer, nuestra actual fiscal general del Estado, ella es muy consciente, la autora está siempre a la par de todos nuestros procedimientos y nos sentimos acompañados y apoyados. Existe también una ley orgánica que nos rige y en su artículo 7º habla de la autonomía del fiscal. Entonces ya parte, digamos, de la voluntad de aplicar esta ley en muchísimos casos y también del equipo que está atrás. ¿Cómo desarrollabas tus trabajos? ¿Cuál fue En tu este experiencia? sentido, yo, gracias a Dios, siempre conté con un equipo de asistentes fiscales, funcionarios que siempre estuvieron despiertos, porque esta ley se aplica a la hora en que uno dedica Quiere estar al descansando. descanso, Sí. en primer lugar. En segundo lugar, yendo a lo que es el propio procedimiento, bueno, el fiscal sale a la calle, va al foco de conflicto, acompañado de las autoridades, y le efectúa el alcotest a la persona que verificó que estaba consumiendo en la vía pública. Y muchas veces las personas se fastidiaban, y sí, así como usted está explicando que una sola gota, bueno, pero una sola gota ya, si me da alcotest positivo, ¿verdad? 0,01, entonces ya se configura la sanción o la infracción. Entiendo. Y la sanción es la imputación, el fiscal comunica dentro de las 6 horas al juzgado penal de la adolescencia de la jurisdicción, luego este fija una audiencia dentro de los 3 días en que recibe ya la imputación para el descargo del infractor, que va acompañado de su abogado. Sí. Y luego ahí él puede, por ejemplo, él tiene 3 días para depositar el monto de casi 33 millones en el Banco Nacional de Fomento, como indica la ley, o puede también acogerse a otras alternativas que prevé el Código Penal. Por ejemplo, hay un artículo, el artículo 55, que habla de sustituir por trabajo comunitario. Se puede. El 54 del Código Penal incluso admite el fraccionamiento de ese monto en hasta 2 años, que puede pagarlos en cuota. Y bueno, y en el caso más grave que he tenido de unos infractores que imputé, el juzgado le fijó la audiencia, vino, no pidió un fraccionamiento, pero tampoco depositó ese monto al cual fue pasó con esa condenado. persona? Entonces requerí que los autos sean elevados al juzgado de ejecución, porque nuestro sistema esto lo permite, y el juez de ejecución le sustituyó un día de multa no pago por un día de cárcel. Es decir, él por todo el monto de la multa, que son casi, en aquel tiempo no recuerdo, pero eran más de 2 meses de cárcel, ¿verdad? Entonces se sustituyó. Esa es la jurisprudencia más dura que tenemos en este ámbito. Pero generalmente los infractores protestan, otros no conocen la ley, pero todos sabemos que el desconocimiento de la ley No no te es exime excusa de para su cumplirla. cumplimiento. Perfecto, doctora. Entonces, la ley es aplicable, la ley está en vigencia y nada más y nada menos que tenemos que tener conciencia. También prevé la sanción para los locales que venden alcohol y a toda persona, no solamente locales, La persona. toda persona. ¿Cuál es la sanción finalmente para Toda hacerlo? persona que se dedique a comercializar bebidas alcohólicas. Vemos generalmente en algunos lugares de acceso multitudinario Sí. que van gente que vende cerveza Sí. o alguna marca de alcohol
Y bueno, esos están obligados también a llevar un cartel de 40 por 20 centímetros donde diga prohibida la venta de bebida alcohólica a menores de, en este caso ya 18 años de edad. Perfecto. Y la no realización de ese imperativo que prevé el artículo segundo también tiene una multa de 8.434.000 guaraníes, ¿verdad? Pero el tema es que no se puede tomar en la vía pública, esa es nuestra ley que está vigentísima. Claro. Perfecto. Así mismo. Doctora, señora agente fiscal María José Giampieri, muchísimas gracias, señora. Bueno, a muchas usted, gracias. muchas Para recordar un poco de esta ley que es del 2000, 20 años casi de una ley que está vigente, gente, y salva muchas vidas incluso. Así Esta mismo. ley salva vidas. A la vuelta del corte, el último tema del día de hoy. Recientemente el sindicato de asistentes fiscales del Ministerio Público intervino de una manera para mí que eficiente porque afectaba a personas dentro del Ministerio Público de dos casos, digamos, de agresión, hasta de agresión entre funcionarios fiscales. ¿Y por qué nos llama a nosotros la atención? Por el papel que tiene el sindicato en la intervención para ver qué pasa. Llamativo y para mí positivo, ¿verdad? Porque los sindicatos suelen ser solamente reconocidos o llaman la atención cuando piden aumento salarial. En el caso de los sindicatos de funcionarios públicos, sin embargo, ellos, digamos, asumieron un papel diferente y de mediadores. Y eso nos llamó la atención, por eso queríamos tener un poco de esta experiencia. Hoy nos acompaña Justo Guanes, quien es el principal dirigente del sindicato de asistentes fiscales del Ministerio Público. ¿Cómo estás, Justo? Bienvenido, querido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Héctor, a vos por la invitación y un saludo cordial para todos los televidentes. Llamativa, déjame felicitarles a ustedes como sindicatos, como organización, porque están mediando. O sea, déjame felicitarles. ¿De qué caso estamos hablando? Bueno, antes que nada, Héctor, muchísimas gracias por las felicitaciones. Hace cuestión de un mes atrás nos hemos encontrado con una noticia en que creo que en todos los medios masivos de comunicación ya ha salido esto, ¿verdad? Que es la denuncia de una compañera de la Fiscalía Regional de Villarrica por un supuesto hecho de coacción en contra del fiscal adjunto Celso Sanabria. Entonces, ante la gravedad de la denuncia, nosotros como sindicato nos vimos forzados justamente a ver qué estaba sucediendo y a asistirle a esta compañera. Entonces, primeramente nos comunicamos con ella, tuvimos una reunión con ella para poder saber los pormenores de la denuncia, para saber más específicamente qué es lo que sucedía. Entonces nosotros hablamos con el director de Talento Humano y le comunicamos a él que el doctor Celso Sanabria no podría tener ningún contacto con ella, porque como ustedes saben, el organigrama dentro del Ministerio Público es jerárquico. Entonces, pero a partir de ese conflicto, esta funcionaria ya no podía ser llamada bajo ninguna circunstancia por el adjunto. Eso dejamos bien en claro, el director de Talento Humano también reconoció tal cosa, pero después de esto empezó otro nuevo problema que justamente en el mes de enero, donde la compañera manifestaba que se le había abierto un sumario administrativo y que este sumario fue de una forma en que el fiscal adjunto se vengó de ella. Bueno, entonces teníamos que tener nosotros bien la información, viajamos hasta la ciudad de Villarrica, con otros gremios también dentro de la institución, que conformamos un frente unido, le llamamos, a la unión de distintos gremios dentro del Ministerio Público,
Y en Villarrica estuvimos el día de ayer justamente, Sí. donde hicimos una reunión con todos los funcionarios de Villarrica, donde también estaba la compañera Raquel Fernández, que fue la que hizo la denuncia en contra del doctor Celso Sanabria. Bueno, en esa reunión nos percatamos, nos dimos cuenta de que aparte de ese conflicto con el adjunto que tenía esta compañera, también había otro conflicto más, que era que los compañeros de las distintas unidades también se veían afectados por esta compañera por malos tratos que esta compañera tenía en contra de los demás funcionarios. Entonces nos encontramos con otra crisis ahí, donde tratamos de hacer una mediación y aclarar también de que el doctor Celso Sanabria, porque siempre hay que ir con la verdad acá. Claro. Entonces ahí también confirmamos que el doctor Celso Sanabria, en este sumario administrativo que fue abierto en contra de esta compañera Raquel Fernández, no tenía absolutamente nada que No ver. tenía nada que ver. No tenía nada que ver. ¿De qué se trataba? Se trataba de hechos que ya ocurrieron en el 2018, ya hubo una denuncia en el 2018 ante la Inspectoría General del Ministerio Público de compañeros hacia esta compañera Raquel Fernández, y este año en el 2019, en febrero y también en octubre, hubieron otras 2 denuncias más de otros compañeros. Y estos hechos fueron ya totalmente anterior a lo que había ocurrido entre el fiscal adjunto y la compañera, o sea, son denuncias anteriores. Entonces ahí descartamos completamente que pudo haber existido una venganza por parte del fiscal adjunto. Esta semana nos encontramos con la noticia de que lastimosamente esta compañera ante otros medios de comunicación manifestó de que en esa reunión prácticamente fue un complot en contra de ella, lo cual no fue así. Lo que sucedió fue que había como 50 compañeros aproximadamente en esa reunión y todos estaban de acuerdo con que fueron maltratados en alguna oportunidad en estos 2 años y medio por ella. Bueno, nosotros tratamos de ser imparcial, ¿verdad? Y acá vemos 2 situaciones. Uno que es el hecho que ella denuncia, pero denuncia solamente por los medios de prensa de acoso en contra del fiscal adjunto. Y después está el hecho que denuncian los compañeros en contra de ella, que es un hecho administrativo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a darle la garantía tanto a los compañeros, y eso dijimos en la reunión que mantuvimos ayer, vamos a darle la garantía a los compañeros que se vieron afectados por el maltrato de esta compañera, y también vamos a darle la garantía a ella en caso de que haga la denuncia penal, porque hasta hoy en día no está haciendo la denuncia penal. Nosotros ese día le dijimos, te vamos a acompañar a mesa de entrada para hacer la denuncia, tener el respaldo de todos los gremios, que nosotros vamos a estar vigilando este proceso, y lastimosamente no quiso hacerlo también. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Se siente coaccionada? Yo creo más bien que, no sé si coaccionada, porque ya al tener el apoyo de varios sindicatos, ¿verdad? Yo creo que no podría estar coaccionada. Ahora, en la experiencia, pero quiero ir a eso, este es Sí. un caso particular, ¿verdad? Pero siempre acá en Causa Justa analizamos, de un caso particular analizamos el contexto general. ¿Ustedes creen que a través de esta experiencia de mediación, el papel de los sindicatos debe ir mucho más allá aún de las movilizaciones, de los reclamos, y debe tener una presencia mucho más activa en el día a día del funcionario, en este caso el funcionario público, en el ámbito privado del empleado? ¿Debería tener otro tipo de dinámica la actividad sindical? Bueno, totalmente, Héctor. Nosotros hace 3 años empezamos este proyecto de sindicato, porque es un sindicato nuevo dentro del Ministerio Público. Y justamente la visión que teníamos es eso, de cambiar la imagen que tienen los sindicatos ante la sociedad. Porque la imagen que tiene es justamente que cada año sirven solamente para realizar huelgas, para paralizar las funciones institucionales, Sí. ¿verdad? Y realmente la creación del sindicato, pero hablamos ya
de la época del siglo pasado y antepasado, ¿verdad? Se creó con un buen fin, o sea, con un fin solidario y nosotros queremos... Volver a esa fuente. Volver a esa fuente, exactamente, queremos volver a esa fuente. Te comento justamente, ustedes saben todos que el año pasado el Congreso Nacional de la República lastimosamente recortó 27.000 millones de guaraníes al Ministerio Público. Entonces estamos sin insumos, estamos sin un montón de cosas. Y el sindicato hoy en día de asistentes fiscales esta semana va a estar haciendo una donación al Ministerio Público, específicamente en la unidad especializada de la niñez. Estamos haciendo una donación de un cambiador para bebés, Mirá un poco. de pañales y de todos los utensilios que puedan Tiene que utilizar. tener ese diseño de actividad sindical, es un diseño más proactivo, más de construcción, más de sostén. Claro, totalmente. Los sindicatos yo creo que están para apoyar a los compañeros, a los funcionarios, a los empleados, velar por los derechos de estos, pero también están para apoyar a la institución donde ellos están prestando servicios. Nosotros prestamos un servicio a la ciudadanía en la unidad especializada de la niñez. Día a día viene gente muy necesitada con sus niños, gente que posiblemente tenga para comprar ese día solamente un pañal y esa criatura está todo el día con un pañal. Entonces, ante la necesidad de tener también un lugar dentro de la sede donde está esa unidad especializada, ahora se está haciendo un lugar para amamantar. Una sala de lactancia. Una sala de lactancia, exactamente. Y nosotros quisimos colaborar con esto, ¿verdad? No es mucho. Esto es del aporte de los socios que mensualmente se le debita del sindicato, que nosotros tenemos un aporte de 20.000 guaraníes, pero queremos usar ese aporte en esto, ¿verdad? En poder ayudarle a los socios, poder ayudarle a los compañeros y, ¿por qué no?, a la ciudadanía también que se acerca y que está en un estado de necesidad. Bueno, muchísimas gracias, querido Justo Guanes. Por nada, Muchas a gracias, usted. muchas Hasta gracias. luego. Y felicitaciones porque por eso queríamos destacar, o sea, más allá de este caso de esta chica, que incluso ustedes creo que le ofrecieron hacer una cámara oculta y ni eso aceptó. Tampoco acepto Más eso. allá del caso que yo creo que ella también debería ser protegida en su denuncia y tal vez ahora está asustada y no lo quiere hacer y protegerla también, ¿verdad? Porque es una mujer que está denunciando un hecho de acoso o un hecho, digamos, grave y debería ser sostenida, apoyada, se le está dando la oportunidad. Pero el hecho de que ustedes asuman ese papel, que es un papel diferente al que nosotros estamos acostumbrados de los sindicatos, vale la pena destacar. Por eso queríamos invitarte, Justo. Gracias, Héctor, muy Dale. amable, y te aseguro que el sindicalismo en el Paraguay va a cambiar. Tendría que, para bien. Así Bueno, va a ser. Justo Guanes, muchas gracias. Nos encontramos el próximo domingo, como siempre, un verdadero placer. Chao.